licenciado Linares García, secretario general del Movimiento Cubano Reflexión. Reporte del 9 al 16 de junio, en lo concerniente a los eventos y a la represión. El día 9, Mario Morera Jardines, del Movimiento Cubano Reflexión, pega en Nicaragua varios impresos exigiendo justicia para Vladimir Morera Bacallao. Un turbero lo persigue a caballo y blandiendo un machete. Posteriormente es arrestado 24 horas en la estación de la PNR local. Dos activistas se presentan en el lugar y hacen labor proselitista con resultados positivos y arengan. El preso político Elieski Roque Chongo, del Movimiento Cubano Reflexión, plantea estar secuestrado en prisión de Ariza Cienfuegos, pues el resultado de la operación refleja que no hay pruebas contra él. El preso político Eliber Quevedo Valladares, del Movimiento Cubano Reflexión, lleva 7 meses en celda de castigo y es víctima de una plaga de ácaros, chinchas. El día 11, al matrimonio del Movimiento Cubano Reflexión de Sabana Grande, Jaime Castillo Jova y de Ana Mina Alonso Martí, le tiran en la madrugada 4 huevos en su vivienda. El día 11, los activistas del Movimiento Cubano Reflexión de Lajas sobrepasan las 315 firmas recogidas en un documento que aboga sean puestos en libertad los 3 jóvenes encarcelados: Miguel E. Armentero Hernández, 18 años, Oscar Luis Santana López, del Movimiento Cubano Reflexión, y Joelchi Llorente Bermúdez, también del Movimiento Cubano Reflexión. Todo lo anterior en el marco de una campaña. Se exige obviamente la libertad de ellos, de estos 3 jóvenes. El día 12, el activista Ezequiel Rodríguez Fernández, del Movimiento Cubano Reflexión y del MOD, es citado oficialmente para la 5ª unidad de la PNR de Santa Clara. Como reacción, 6 activistas se solidarizan frente a su dicha unidad y fueron arrestados violentamente y conducidos hasta instrucción policial provincial. El día 13, Mario y no Roberto Morera Jardín es arrestado nuevamente en instrucción policial provincial por un periodo de 86 horas. Esto en represalia por los numerosos impresos que ha pegado en Nicaragua. El día 14 es arrestado 4 horas Joel Bravo López, del MOD y del Movimiento Cubano Reflexión, en instrucción provincial de Santa Clara. Ellos, con Joel a la cabeza, habían significado una protesta el día anterior frente a la 5ª unidad de Santa Clara. El día 16, activistas del Movimiento Cubano Reflexión en Cienfuegos han recogido hasta la fecha 200 firmas de un documento que aboga sean puestos en libertad los 3 jóvenes de Lajas. Todo lo anterior en el marco de una campaña que tiene muchos otros eventos. El Movimiento Cubano Reflexión tiene 8 presos políticos sufriendo en las cárceles del Reino, y ellos son Eliber Quevedo Valladares, Elieski Roque Chongo, Alfredo Limonte Rodríguez, Rafael Felipe Martínez Irizar, Vladimir Morera Bacallao, Miguel E. Armentero Hernández, Oscar Luis Santana López y Joelchi Llorente Bermúdez. También estamos procesando el reconocimiento en instituciones internacionales de Yacier Espino Aceval. El día 16, hoy, a Rogelio Oliver Díaz, del Movimiento Cubano Reflexión, el director de la empresa municipal de Pan y Dulces en Laja lo amenaza con golpearlo fuertemente y lo acusa de ser responsable de los numerosos grafitis que aparecen en el poblado. Y el día 16, a Félix Juan Cabrera del CID, o sea, de Cuba Independiente y Democrática, en Lajas, lo golpean fuertemente en la periferia del pueblo, personas desconocidas, y le quitan solamente la documentación opositora, o sea, su celular y su dinero, y eso no fue en absoluto tocado. Están todos ellos, la policía política y los acólitos de René, están muy irritados por la recogida de firmas que se está llevando a cabo en el municipio y obviamente por la campaña que se está llevando a cabo en aras de que se han puesto en libertad los 3 jóvenes del municipio de en la provincia de Cienfuegos. Esta golpiza obedece más que otra cosa a la recogida de firmas.